Ya. Ujú. Bien. Ok. Ya, continuamos. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? La diapositiva. Sí, Licen. Sí, sí. Ya, bien. Ya, hablábamos del... Ya, ¿dónde está mi entero? Yo, ya. Hablábamos de este fascículo, el fastigio vulvar cruzado, que de cierta manera va a venir y va a ingresar por los pedúnculos cerebelosos superiores y se va a ir al lado contrario, a hacer conexión con los núcleos vestibulares, en este caso el núcleo vestibular lateral. También va a ser a nivel de lo que es conexión, a nivel de lo que es formación reticular, con los núcleos motores del tercer, cuarto, sexto, séptimo, décimo y décimo primer par craneal. ¿Sí? Entonces, de esa manera hace conexión. También este arquicerebelo, ¿sí? Va a hacer conexiones mediante otras fibras, como son las fibras vestíbulo-espinales, ¿sí? También las retículo-espinales. Estas fibras vestíbulo-espinales, como su nombre nos dice, van a nacer a nivel de los núcleos vestibulares y se van a dirigir hacia la médula espinal, ¿sí? En realidad van a ir hacia las astas anteriores de la médula espinal, ¿sí? A nivel del arquicerebelo, ¿cuál es su significación o en qué nos colabora? De cierta manera, nos va a ayudar en qué? En la parte de sincronizar los movimientos, ¿sí? Nos va a colaborar en lo que son la parte del equilibrio, movimientos sobre todo a nivel de los ojos, movimientos de la cabeza y del cuello, ¿sí? También nos colabora esta parte en poder mantener el equilibrio. Entonces, hemos hablado de lo que es las conexiones a nivel del arquicerebelo, a este nivel. Vamos a hablar ahora a nivel del paleocerebelo. Voy a... Paleocerebelo. ¿Sí? Bien. A nivel del paleocerebelo, estaríamos mencionando de que las conexiones ya se las va a realizar a través de que va a haber una conexión o conecta prácticamente el lóbulo anterior, el paleocerebelo, ¿sí? La corteza a nivel del paleocerebelo, ¿con quiénes? Con los núcleos interpósitos, eso quiere decir con los núcleos globoso y con el emboliforme. En esta imagen acá arriba va a haber una conexión con estos dos, con los globosos
y con el emboliforme, ¿sí? Con estos de acá. Estamos a este nivel ahora. Para eso, vamos a tener, de cierta manera, conexiones aferentes y conexiones eferentes. A nivel de las conexiones aferentes, vamos a mencionar al haz espinocerebeloso dorsal directo, o también llamado este de acá pintado de azulito, ¿sí? O el haz de Fletch-Sink, ¿sí? Este de acá. También tenemos el haz espinocerebeloso ventral cruzado, este de acá que está pintado de rojo, ¿sí? Que también es conocido como el haz de Gowers. Y otro haz, el haz cúneo cerebeloso, este de acá, ¿sí? Bien, entonces vamos a hablar, ya, a ver, vamos a hablar del haz de Fleshig, ¿sí? Este de acá. Entonces, el haz espinocerebeloso dorsal directo, ¿sí? Prácticamente lleva impulsos propioceptivos inconscientes, tanto de la parte superior del tronco como también de miembros inferiores, ¿sí? Eso quiere decir que va a llegar, este haz va a llegar a la corteza paleocerebelosa, ¿sí? Y es un haz que va a ir a nivel del mismo lado. Bien. Nace a nivel de las astas de la médula espinal del lado izquierdo y se va a dirigir, va a ascender a través de la médula espinal, médula oblongada, se va a dirigir a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y va a ingresar al cerebelo hasta donde hemos dicho a nivel del o de la corteza paleocerebelosa, ¿sí? Ese es su recorrido. Ahora el otro, el haz de Gowers. Este haz de Gowers, o también llamado vestíbulo cerebeloso ventral cruzado, se llama ventral cruzado porque de cierta manera comienza a nivel de las astas de la médula espinal del lado derecho. Va a cruzar hacia el lado izquierdo para recién ascender y va a ascender a través de la médula oblongada, puente y por medio del pedúnculo cerebeloso superior, va a ingresar al cerebelo para llegar hacia la corteza paleocerebelosa, ¿sí? Hacia ahí. Lice, ¿puedes repetir de nuevo lo de las de Gowers, por favor? Ya. Este haz de Gowers, de cierta manera, nos va a llevar información propioceptiva inconsciente, ¿sí? Lleva los impulsos ¿a dónde? A la corteza paleocerebelosa, a través de los pedúnculos cerebelosos superiores. Y van a venir del lado contrario. Eso quiere decir que si vienen, este haz, vienen de las astas de la médula espinal que están en el lado derecho, van a cruzar o cruza hacia el lado izquierdo. Luego va a ascender a través de la médula oblongada, ¿sí?
a través de lo que es, pasa por lo que es el puente y va a ingresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Y llega a corteza paleocerebelosa. Ahora tenemos el haz cúneo cerebeloso, ¿sí? Cúneo cerebeloso a nivel de lo que es el núcleo cuneiforme accesorio. Es un haz homolateral, son fibras homolaterales. Eso quiere decir que nace a nivel del lado izquierdo y se va a ir al lado izquierdo, al cerebelo del lado izquierdo. Bien, nace en el núcleo cuneiforme accesorio y sus fibras se van a dirigir por el pedúnculo cerebeloso inferior, como podemos ver acá en la imagen, ¿sí? Y va a ingresar al cerebelo para llegar hacia la corteza paleocerebelosa. ¿Sí? Entonces, estaríamos hablando del haz cuneo-cerebeloso, del haz de Fletching, el vestíbulo cerebeloso dorsal directo y el vestíbulo cerebeloso dorsal indirecto. ¿Sí? Hemos hablado de las conexiones aferentes a nivel del paleocerebelo. Ahora vamos a hablar las conexiones eferentes a nivel del paleocerebelo. Eferentes. Tenemos a las fibras interpósito rúbricas, ¿sí? O también cerebelo rúbricas. Por favor, ves, me iba a olvidar. Coloquen su nombre en el chat, por favor, para que sea una constancia de su asistencia. Ya. Bien, entonces vamos a hablar de las fibras cerebelo rúbricas. De cierta manera, estas fibras van a nacer a nivel del núcleo interpósito. Brandon, ¿te acuerdas el núcleo interpósito por quiénes está formado? No, por el mugoso y los escaleras troncantes, no se dice. Mugoso y algo más era. No. El núcleo interpósito en esta imagen está acá, ¿sí? Está formado por el globoso y el emboliforme, ¿sí? Por esos núcleos. Entonces, de ahí nace esta fibra, ¿sí? La fibra cerebelo-rúbrica y va a dirigirse a través de lo que es el pedúnculo cerebeloso superior hasta llegar al núcleo rojo, ¿sí? Pero del lado contrario. Eso quiere decir que cruzan la línea media y al cruzar la línea media a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Se van a cruzar con su homólogo, con con la otra fibra cerebelo rúbrica que viene del lado derecho. ¿Sí? Acá se van a cruzar. Entonces, ¿qué pasa? Vienen del lado izquierdo, entran por el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Cruzan hacia el lado derecho hasta llegar al núcleo rojo. ¿Sí? ¿En qué parte, Per? Se dice que van a ir a hacer conexión en la porción paleorrúbrica, ¿sí? Del núcleo rojo. Y de acá se desprende otra fibra, ¿sí? O
un haz que se llama el haz rubroespinal, que va de aquí, del núcleo rojo, y se dirige a la médula espinal. Entonces, de esa manera es que el cerebelo se va a conectar con la médula espinal. ¿Sí? Ahora, la otra fibra que podemos tener con una conexión eferente, ¿sí? Podemos hablar de la fibra interpósito talámica. Eso quiere decir interpósito talámica, tálamo. Núcleos interpósitos al tálamo. La fibra van a salir del núcleo interpósito y van a hacer su recorrido a través de los pedúnculos cerebelosos superiores y se van a dirigir hacia el tálamo del lado contrario, ¿sí? Entonces van del lado izquierdo hacia el lado derecho. Va a haber otra fibra llamada interpósito talámica que va a venir del lado derecho, nace en el lado derecho y se va a dirigir hacia el lado izquierdo. ¿Qué más podemos hablar? A ver, ya. A nivel de lo que es el paleocerebelo, de la corteza paleocerebelosa, podemos decir de que nos va a colaborar en el control del tono muscular postural, ¿sí? También en coordinar movimientos del tronco y miembros inferiores. Entonces nos ayuda en la parte del control de los movimientos a nivel de miembro superior, miembros inferiores y del tronco. Oh, no fue. Neocerebelo, 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 neocerebelo. Aquí está. Ok. Bien. Entonces, hemos hablado, el cerebelo dividimos en tres, ¿verdad? Hemos hablado de la parte del paleocerebelo, del arquicerebelo y nos faltaría el neocerebelo. A ver. ¿Se acuerdan que el cerebelo tiene hemos hablado de tres lóbulos, el lóbulo anterior o paleocerebelo, el lóbulo flóculo-nodular o arquicerebelo y el lóbulo posterior o neocerebelo? ¿Sí? Vamos a hablar de las conexiones del neocerebelo. Prácticamente se va a conectar con la corteza del cerebelo a través del lóbulo posterior y de los núcleos dentados, ¿sí? Entonces la corteza se va a llegar a conectar. Lo interesante es que va a llegar a guardar una relación a nivel de la corteza cerebral. Eso quiere decir de que va a haber un circuito, corteza cerebral, cerebelo, corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, para poder realizar este circuito, que incluso va a llegar a tener relaciones con bulbo, con médula espinal, ¿sí? Vamos a hablar sobre conexiones aferentes y conexiones eferentes. Dentro de lo que son las conexiones aferentes,
A ver, ponme un segundito, voy a prender la luz. Ya. Dentro de lo que son las conexiones aferentes, vamos a hablar de las fibras pontocerebelosas o también llamadas fibras musgosas. ¿Sí? Fibras ponto, a este nivel se encuentra el núcleo pontino, fibras pontocerebelosas. Van del puente al cerebelo. ¿Sí? Lo interesante es de que son fibras cruzadas, van del lado izquierdo al lado derecho, van del lado derecho al lado izquierdo. ¿Sí? Van a llegar a qué parte del cerebelo. Llegan hacia la zona de la corteza neocerebelosa. ¿Sí? Entonces, salen de los núcleos del puente del lado izquierdo y se van a dirigir sus axones hacia el lado derecho a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Ingresan al cerebelo y se dirigen hacia la parte de la corteza neocerebelosa. ¿Sí? Entonces, ese es su recorrido. ¿Sí? Para que se acuerden un Lice, poquito. ¿puedes repetir de nuevo, por favor, Lice? Ya, voy a repetir. Ya, primero antes. Los núcleos pontinos, ¿dónde se encuentran? En el puente, entre el puente y el cerebelo. No, no, no. Está bien. Los núcleos pontinos se encuentran a nivel del puente. Habíamos dicho, en la parte anterior del puente, ahí se encuentran prácticamente los núcleos. Y de los núcleos salen sus axones, forman esas fibras transversales que se van a dirigir lateralmente y van a formar los pedúnculos cerebelosos medios, ¿sí? Que van a ir hacia el cerebelo lateralmente. ¿Se acuerdan? A ver, déjenme buscar, vamos a aprovechar que estamos acá. Ya, a ver. Compartir. Este de acá. Ya. Vamos a hablar de los núcleos pontinos. Los núcleos pontinos. Ay, pucha, mm, a ver. Ya. Hemos dicho
Bueno, en la imagen anterior de lo que es las conexiones aferentes, mencionamos a los núcleos pontinos. Los núcleos pontinos se van a encontrar en esta imagen de acá, a nivel del puente, sí, a nivel del puente, en la parte anterior del puente. En este corte decíamos que los núcleos pontinos son estos redonditos, ¿sí? Y sus axones, ¿ya? Se van a dirigir, los que están en el lado derecho se van a dirigir hacia el lado izquierdo y los del izquierdo hacia el lado derecho. Sus axones lateralmente van a llegar a formar los pedúnculos cerebelosos medios que van a tener conexión con la corteza del cerebelo. ¿Sí? Ahora sí se acuerdan. También habíamos mencionado que los núcleos pontinos se van a conectar con fibras que llegan a a corteza cerebral, ¿sí? Tenemos las frontopontinuas, parietopontinuas, temporopontinuas, occipitopontinuas, que son conexiones de corteza cerebral con los núcleos del puente. Y ahora estamos viendo que los núcleos del puente se conectan con la corteza del cerebelo, ¿sí? En este caso, a nivel de la corteza neocerebelosa. Dice, ¿Sí? así que los núcleos pontinos se encuentran en el puente, sus axones forman tuberculos cerebelosos medios y se conectan con fibras cerebrales. Como si se conectan con el cerebelo a través de fibras, sí, se conectan. Ah, gracias, dice. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya, tenía perdido la imagen. Ok. Ya, entonces estamos aquí, ¿sí? Vamos a hablar de la fibra pontocerebelosa o también llamada musgosa, ¿verdad? Esta de acá. Entonces decíamos que nacen a nivel del núcleo del puente, pasan o atraviesan lo que es atraviesan por medio de los pedúnculos cerebelosos medios, ingresan al cerebelo y se dirigen hacia la corteza neocerebelosa, ¿sí? De cierta manera, estos núcleos continuos van a recibir información de corteza cerebelosa.
¿sí? A través de las fibras córtico-pontinas. También tenemos otras aferencias, como son las fibras olivo-cerebelosas, ¿sí? Entonces venimos acá, a nivel de las olivas, ¿sí? Olivo-cerebelosas, van de la oliva hacia el cerebelo. Entonces, se originan a nivel del núcleo de la oliva, a nivel de la médula oblongada, ¿sí? Y estas fibras que vienen del lado izquierdo se van a dirigir hacia el lado derecho a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y van a ingresar al cerebelo para dirigirse hacia la corteza neocerebelosa, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de lo que son las vías aferentes. Ahora, las vías eferentes prácticamente van a ir de corteza cerebelosa. Ya. Las vías eferentes van a ir de corteza cerebelosa a nivel del neocerebelo, ¿sí? Y se van a proyectar hacia el núcleo dentado, ¿sí? Vamos a tener aquí fibras olivo-rúbricas o dento-rúbricas. Eso quiere decir, estas fibras dento-rúbricas, ¿ya? Son las que van a venir de la oliva cerebelosa. Esta es la oliva cerebelosa, ¿sí? Van a recorrer a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, se van a dirigir al lado contrario a hacer sinapsis con el núcleo rojo. Eso quiere decir que van del lado derecho hacia el lado izquierdo. Y el otro que viene del lado izquierdo va a hacer conexión con el núcleo rojo del lado derecho, ¿sí? Ahora tenemos las fibras olivotalámicas. Son las que van del núcleo dentado del cerebelo, ¿sí? Las olivotalámicas. Van del núcleo dentado del cerebelo. De la misma manera, van a ascender a través de los pedúnculos cerebelosos superiores y se van a dirigir al lado contrario, ¿sí? Llegando hasta el tálamo. ¿A qué parte del tálamo? Al núcleo ventrolateral del tálamo, ¿sí? Esas son las dos direcciones. Bien. A nivel de lo que es el neocerebelo, prácticamente este segmento también nos va a ayudar a la parte de la coordinación, ¿sí? ¿En qué sentido? A nivel de lo que es la postura, tanto la postura estática como una postura dinámica, ¿sí? Entonces, mm, con esto, de cierta manera, estaríamos terminando lo que es el tema del cerebelo, ¿sí? Hemos hablado de las conexiones a nivel tanto del paleocerebelo, del arquicerebelo, del neocerebelo, a nivel de lo que es su configuración interna, ¿sí? Cómo se conectan cada uno de estos segmentos del cerebelo con estructuras internas, como son el grupo nuclear, ¿sí? A nivel de lo que es la oliva cerebelosa, los núcleos interpósitos, que son el globoso y el emboliforme, y también con otras estructuras como la oliva vulvar, núcleo rojo, tálamo. Después hemos hablado a nivel de lo que es el cuneiforme, ¿sí? El accesorio del cuneiforme,
también llega a tener conexiones, ¿sí? A nivel de la médula espinal, con las astas de la médula espinal, astas anteriores de la médula espinal, ¿sí? Tiene conexiones con la corteza cerebral y también llega a tener conexiones con corteza cerebral. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Vayan, eh, vayan repasando, por favor, ¿sí? Vayan repasando. Le hice una consulta. Para el examen van a entrar igual las imágenes de lo que nos está mostrando para escribir. Mm, no creo, imágenes no. Los conceptos, ¿no? Mm, aunque es Lice, buena idea, ¿no? los temas que van a entrar al examen, ¿nos podría decir, por favor? Los temas que van a entrar al examen. Ya, todo lo que hemos avanzado. A ver, antes de que se corte la comunicación. Del libro de González, ¿sí? Es el tema uno, lo que es sistema nervioso. El tema 3, médula oblongada. Tema 4, puente. Tema 5, mesencéfalo. Tema 6, cerebelo. Tema 7, diencéfalo. Tema 8, formación reticular. ¿Sí? Prácticamente del tema 1 al 8 menos el capítulo 2 de González. Lo que pasa es que tronco encefálico es un solo tema, ¿sí? Y en González lo divide en 3. Lice, entonces el primer tema es el sistema nervioso, el 2 no, el 3 ¿cuál sería? El, ya, del libro de González, directamente del capítulo 1 al 8 menos el capítulo 2, Está bien. ¿sí? Menos lo que es médula espinal no hemos llevado. Entonces, eso no, tampoco está en el programa, ¿ya? Sistema nervioso, médula oblongada, puente, mesencéfalo, cerebelo, diencéfalo y formación reticular. Bien, jóvenes.